Buenos días. Pues hoy seguimos con nuestro curso sobre el Espíritu Santo. Hemos llegado ya a la lección 5, que es una continuación del tema la obra del Espíritu Santo en la salvación. Así empecemos. En su asignatura de Teología Sistemática, enseñado dentro de la Escuela Evangélica a Distancia de la FEDI en España, don Miguel Herbaje escribe: la parte del Espíritu Santo es la aplicación y la realización en la práctica de la obra cumplida del Hijo. Esto se aplica tanto a la salvación como a todos los demás beneficios que pueden derivarse de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Hemos visto en la lección anterior cómo el Espíritu Santo aplica la obra de redención de Cristo al hombre, convenciéndole, dándole vida nueva, la regeneración o nuevo nacimiento, y bautizándole en el cuerpo de Cristo. Más adelante vamos a estudiar el asunto del Espíritu Santo y la Iglesia. Quedan algunos aspectos más de la salvación en que el Espíritu Santo juega un papel muy importante. Por ejemplo, si tratamos la cuestión de la recepción del Espíritu Santo, tenemos la promesa de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 16 y 16:7, de que recibirán un consolador, el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1 y versículo 8, tenemos ese texto clásico, Hechos 1:8. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues Jesús prometió de que recibirán el Espíritu. Pero ¿a quién prometió eso? ¿Quién recibe el Espíritu? ¿Serían todos solamente los apóstoles? Pues en Hechos capítulo 2, versículo 38 a 39, el apóstol Pedro contesta esa pregunta. Porque Pedro dice: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, son los que se arrepienten, y todos los que se arrepienten. Es la promesa de recibir el Espíritu. ¿Y cuál es la condición para recibir el Espíritu? Pues hemos visto en el versículo 38, es el arrepentimiento. En Efesios 1:13 y Gálatas 3:13 a 14, nos dice que es por la fe. ¿Están en desacuerdo los dos? No. Es que el verdadero arrepentimiento, que significa un cambio de idea, implica la fe. Y la fe, la verdadera fe, implica un cambio de sentir y por tanto implica el arrepentimiento. Son la misma acción, dos aspectos. Es como si yo miro de un lado y luego miro del otro lado. ¿Qué hice? ¿Desvié mi cabeza del sentido en que miraba primero, o me puse a mirar al otro lado? ¿Cuál de los dos? Pues fueron los dos, ¿no? Y el arrepentimiento y la fe es exactamente igual.
René Paz, el escritor del libro sobre la persona y obra del Espíritu Santo, él hace resaltar el hecho que no es necesario ni una espera prolongada, ni intensas oraciones, ni la imposición de manos, ni el bautismo en agua, ni hay necesariamente el don acompañante de hablar en lenguas. La única condición, en verdad, es la fe. Y él nos da varias referencias como Juan 7, 38 a 39, Efesios 1, 13, Efesios 3, 16 a 17 y Gálatas 3, 1 a 5. Se oye hablar hoy en día de personas que quieren comunicar el Espíritu a otros, soplando sobre ellos. ¿Acaso se toman por Jesucristo? No hay que repetir la obra ya cumplida de Cristo, como la crucifixión y la resurrección y la glorificación fueron una vez para siempre. También el don del Espíritu lo fue una vez para siempre. Hay otros que hacen gestos como pasar un manto en el aire para que la gente reciba el Espíritu. Todo en nombre del Evangelio. Existe el peligro de imitar a aquellos que practican el ocultismo. Satanás siempre quiere quitar el énfasis de la fe. Si hay una cosa que él tiene en horror, es la fe de los evangélicos. La simple fe en Cristo y en sus promesas. Satanás tiene eso en horror. Así que él siempre va a tratar de hacernos añadir algo a esta fe. Y en realidad la fe es bueno, pero hay que añadir algo. El Espíritu también tiene otro papel en nuestra conversión o salvación, y es la adopción. En el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 5 leemos, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ante todo, nuestra adopción como hijos suyos es la obra de Jesucristo, eso queda claro. Es Él que hizo la obra de redención a la cruz, abriéndonos la puerta para ser miembros de la familia de Dios para la fe en Él. Sin embargo, una vez más, es el Espíritu Santo que aplica esta obra a nosotros personalmente, si no, todo quedaría teórica. En Romanos 8, 14 y 15 leemos, pues, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba es la palabra aramea para decir de una manera muy íntima, papá. Pablo vuelve a repetir esta enseñanza en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces vemos cómo se involucra el Espíritu Santo en nuestra adopción. Aprendemos dos cosas en estos versículos. Primero, que somos hechos hijos legalmente por el hecho que Cristo murió por nuestros pecados. En segundo lugar, llegamos a conocer y apreciar y disfrutar de esta relación de hijo mediante el Espíritu que nos envía. No se trata de una diferencia en tiempo. La salvación en Cristo y la recepción del Espíritu, como ya lo hemos visto, son simultáneos. Se trata simplemente del orden lógico. No cronológico, pero lógico. Una cosa es el resultado o la consecuencia de la otra.
Nos interesa, sin embargo, examinar esos pasajes de más cerca para llegar a apreciar lo que implica en términos prácticos la recepción del espíritu de adopción. El texto en Gálatas nos demuestra que mediante el espíritu de adopción hemos pasado de ser esclavos de la ley a ser hijos libres. En las familias romanas más ricas había una costumbre por el cual un padre adoptaba al que era su propio hijo. Durante un tiempo, el hijo estaba bajo la tutoría de un esclavo que tenía el derecho y la responsabilidad de disciplinarlo. Pero, llegado a una cierta edad, el padre le reconocía como hijo con todos los derechos. Entonces, estaba liberado de la tutela del esclavo que le enseñaba para disfrutar de todos los derechos del hijo y heredero. Si usted lee Gálatas 4, 1 a 7, con esto en mente lo entenderá mejor. Así nosotros, teniendo el Espíritu, somos plenamente hijos, con todos los derechos y privilegios de formar parte del reino de Dios. Les invito a mirar a Romanos 8, 12 a 18, donde vemos unas cuantas ventajas más de tener el espíritu de adopción. Vamos a hacer a compartir la pantalla para ver esto. Primero, quizás sería bueno que leéramos los textos, ¿no? En Romanos capítulo 8 y versículos 12 y 13. Leemos, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos no, conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, estamos primero liberados de la carne para vivir conforme al Espíritu. En segundo lugar, en el versículo 14 leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu. No nos amenaza como la ley, sino nos guía como un papá a su hijo mayor. Luego en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, papá. Estamos liberados del temor porque somos hijos por el espíritu. Ven, hay que hacer una pequeña pausa aquí. Se habla del temor a Dios. Es una cosa. Pero el Hijo de Dios que tiene temor a Dios no es un temor de castigo, un temor de desastre, una falta de confianza. Es más un tan alto respeto, tan alto que solo se puede interpretar por temor. Un temor que hasta puede hacer temblar cuando es completo, pero no es ese miedo de que nos van a castigar. No es ese miedo de que nos va a hacer daño. Sencillamente es
ese tipo de miedo, santo miedo que reconoce el Todopoderoso. Por eso, en ese sentido, somos liberados del temor, porque somos hijos. Luego, en el versículo siguiente, bueno, en el mismo, dice, tenemos una relación íntima. Abba, que quiere decir papá. El Espíritu nos da esto. Es el Espíritu que nos da esa relación íntima con nuestro Papá Celestial. En el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, tenemos el testimonio interior del Espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es importante. Es importante conocer las Escrituras para saber lo que enseña sobre esto. Y es importante tener el testimonio interior. Ok, pues cuando olvidamos lo que dicen las Escrituras, el testimonio interior del Espíritu nos recuerda. O si estamos en una especie de depresión espiritual en que no somos capaces de sentir lo que el Espíritu nos muestra, pues ya tenemos las Escrituras para recordarnos. Es un doble testimonio, ¿no es cierto? Y en el versículo 17 leemos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos por ser hijos. ¿Sabe que en Efesios capítulo 1, versículo 14, el Espíritu Santo es llamado las arras de nuestra herencia? ¿Saben ustedes lo que significa las arras? Es la garantía. Es como si yo le presto una cantidad de dinero y usted me deja alguna posesión suya como garantía de que me lo va a volver a pagar. Ahora bien, si usted no hace lo que se ha comprometido a hacer, yo me quedo con la cosa que me ha dado. Llega a ser mío y usted lo pierde. Es una manera de decir que si Dios decidiera quitarnos la herencia, pues la imposibilidad es que Él pierda las aras del Espíritu, obviamente, pero es igual de imposible que nos quitara la herencia. Y en el séptimo lugar, también los versículos 17, pero 18 también, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es que tenemos una esperanza gloriosa. Eso es nuestra herencia. Nuestra herencia que está garantizado por el mero simple hecho de que Dios nos ha regalado su espíritu. Entonces, quitamos esa pantalla compartido del momento. Ups. Pequeño problema técnico mío. Olvido a veces cómo hacer lo que estoy haciendo. Pero si seguimos en nuestra lección entonces, vemos que todas esas cosas que hemos visto están implicadas en el hecho de que el Espíritu de Dios ha aplicado la adopción del Hijo a nosotros, dándonos a nosotros una nueva relación con Dios.
Y esta relación la tenemos a partir de nuestra conversión. ¿No es maravillosa eso? Pues ya se ha indicado, pero el Espíritu Santo también nos da la certeza, la certidumbre. ¿Ha dudado usted de su salvación alguna vez? ¿Ha tenido serias dudas que ni siquiera la lectura de la palabra de Dios podía resolver para usted? ¿Cómo resolvió esas dudas? Seguramente habrá sido su relación personal con Dios, ¿no es cierto? El versículo Romanos 8:16 que hemos leído ya, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hemos considerado este versículo como dando uno de los beneficios de nuestra adopción. En efecto, el Espíritu Santo, que nos da esta relación íntima con Dios, nos convence en nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Y esta convicción es algo que nadie puede quitar. René Pash nos menciona dos aspectos del testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios: el testimonio escrito y el testimonio en nuestros corazones. Cuando yo tuve mis dudas por una comprensión equivocada de Hebreos capítulo 6, creyendo que estaba irremediablemente perdido después de haber sido salvo, y después de unos 3 días de angustia, acudí a mi Padre Celestial, y fue el Espíritu Santo que me empujó a hacer esto. Al mismo Padre que yo creía me había rechazado eternamente. Y le pedí que si hubiera alguna esperanza para mí, me lo mostrara. Y él dirigió mi atención al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ese texto de las Escrituras, inspirado por el Espíritu, me dio paz y seguridad. Pero enseguida que acepté la paz que las mismas Escrituras me daban, vi que el Espíritu que estaba en mí ya me estaba diciendo que yo era un hijo de Dios y que nunca había dejado de serlo, solo que en mi angustia no podía oír la voz del Espíritu. Por esta razón tenemos el doble testimonio, como le comenté antes. Ahora, pensamos en la habitación y la permanencia del Espíritu Santo dentro del creyente. El hecho que el Espíritu Santo mora y permanece dentro de nosotros fue muy importante para el apóstol Pablo. Primero, como demostración de nuestra salvación. Él dijo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y en 1 Corintios 6, 19, también como base de nuestra santificación y de nuestra entrega. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? También como base de nuestra separación de las cosas del mundo. En 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré
y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. También como base de nuestro servicio. En 2 Timoteo 1:14, Pablo dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estaba hablando del depósito del servicio. Y obviamente como base de nuestra vida de iglesia local, lo que miraremos en otra lección. Pero en 1 Corintios 3, 16 a 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ahora está hablando como iglesia local. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Es importante de darnos cuenta que la iglesia local, es decir, la congregación, la asamblea de personas que suele reunirse, son el templo de Dios. También su cuerpo individual es el templo. Esas dos cosas nos dice la Biblia. En ningún lugar dice la Biblia que el edificio donde nos encontramos, donde nos reunimos, es el templo. Eso es una invención moderna que no pertenece a la Biblia. Ahora, en la medida que entendamos esas verdades y que la creamos, sabremos beneficiar de sus ventajas plenamente. En la medida en que tomemos en serio, vamos a querer beneficiar de sus ventajas. Es el hecho de conocer esta verdad, como conocer las demás verdades, que nos hace libres. Juan 8:32, la verdad os hará libres. Ahora bien, este conocer ha de ser un conocer experimental y no solamente intelectual. ¿Ignoramos nosotros esta verdad? Hasta en los tiempos apostólicos había creyentes que eran ignorantes de esta verdad. Por esta razón dijo el apóstol, ¿no sabéis qué? Varias veces. Pero para nosotros hoy en día no hay excusa por nuestra ignorancia. Tenemos las escrituras completas. Tenemos los evangelios en que Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan 6:56. Aquí no podemos separar al Espíritu Santo de Cristo, puesto que Cristo ha de permanecer en nosotros por el Espíritu. Vamos nuevamente a compartir la pantalla. Porque, bueno, sí que somos juntamente edificados para ser morada del Espíritu, ¿no? En Efesios 2:22. Y dice para que en Efesios 6:16 a 17, no sé para ustedes, pero yo no lo puedo ver todo en mi pantalla. Pero en Efesios 6:16 y 17, leemos sobre todo tomar el escudo de la fe, que se ve, bueno, menos mal que he mirado, ya veo que no he dado la buena referencia, pero para que
Disculpa, tengo que verificar esto en mis propios apuntes. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículos 56, leemos, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Sí, en el Juan 14, 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En el Juan 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En Juan 17, 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es la oración de Jesús al Padre. Y en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Además de los textos que ya hemos leído en las epístolas de Pablo. La duda que muchos tienen es si el Espíritu Santo permanecerá en nosotros para siempre o si puede marchar. ¿Podemos perder la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? No hay duda en que podemos presentar el sentimiento el sentir de su presencia, porque nosotros somos muy emocionales y tenemos nuestros altibajos. Pero ¿podemos perder su misma presencia? ¿Él se marcha acaso? Más adelante en esta asignatura tocaremos el tema de contristar al Espíritu Santo. Basta con decir ahora que no es el mismo que perder la presencia del Espíritu. En el 1 de Juan 2:27 leemos, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Eso 1 de Juan 2:27. En 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. De paso, está hablando de practicar, de seguir practicando y gustándole el pecado, de vivir en el pecado, ¿no? Eso es 1 de Juan 3:9. En 1 de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En 1 de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu. 1 de Juan 4:13. En 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Así, Dios no retira su espíritu de su creyente. René Paz demuestra cómo la morada del Espíritu en nosotros significa la morada del Padre y del Hijo en nosotros. Y aquí vuelvo a compartir la pantalla porque
tenemos los textos que estaba buscando antes. En Efesios capítulo 2, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Para morada de Dios en espíritu. Es mediante el espíritu que somos la morada de Dios. Para que en Efesios 6, 16 a 17 no es la buena referencia. Pero habla de el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Eso es en Efesios, lo reconozco bien, pero creo que tengo la referencia equivocada ahí. Y creo que los versículos 16 y 17 son correctos. Sí, capítulo 3. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, etc. Entonces, disculpen el error allí, pero es el capítulo 3, los mismos versículos. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo en la carne. En Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Wow. En Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Entonces, tenemos esos textos, no se puede separar el uno del otro. El Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre y el Hijo hacen su morada en nosotros. De ciertos modos, es toda la Trinidad que está haciendo su morada en nosotros, pero es por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo empieza a habitar en nosotros? En realidad, el Espíritu Santo mora en nosotros a partir del momento en que somos bautizados por el Espíritu, es decir, a partir de nuestra verdadera conversión. En el momento en que creemos, en que nacimos de nuevo, en que somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, entonces el Espíritu Santo empieza a habitar en nuestro corazón. Por eso dice 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En Juan 14:26 respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos insisten en que está hablando ahí de la iglesia local, pero está escribiendo a la iglesia local, pero una iglesia local que ha escupido de su boca y está llamando a cualquier individuo dentro de esa falsa iglesia que si oye su voz, que abre la puerta y Jesús entraré a él, cenaré con él y él con él, con Jesús. Y en Efesios capítulo 10, versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, etc. En otras palabras, es por la fe, es al momento de la fe en Cristo, que el Espíritu hace su morada en nosotros. Ahora bien, alrededor de esos mismos textos hay varios textos que insisten en que nuestra fe ha de ser una fe sincera y no una simple adición al cristianismo, obviamente. Cualquiera puede decir, sí, yo creo en Cristo, pero ¿ha puesto su fe en Cristo? ¿Qué quiere decir de la posibilidad? ¿Qué quiere decir de la posibilidad de alguna excepción? De algún creyente en que el Espíritu Santo no permanece. Pues Romanos 8:9 dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, si usted ha puesto su confianza en Cristo, le pertenece a él, usted ya tiene el Espíritu. El Espíritu que mora en nosotros nos guía en la voluntad de Dios, como hemos visto en Romanos 8:14. Es su morada en nosotros también que nos unifica y nos pone en pie de igualdad, como vemos en Colosenses capítulo 3 y versículo 11. Donde leemos, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Nos pone a todos en pie de igualdad. ¿Y usted qué? René Paz, al fin de su capítulo sobre ese tema, nos hace la pregunta. ¿Está usted seguro de que el Espíritu Santo mora en usted? En otras palabras, ¿se ha arrepentido y puesto su fe en la obra completa de Cristo en su favor en la cruz? ¿Se ha convertido verdaderamente a Él? Porque eso es la condición. Si no es el caso, pues no permanezca en su estado perdido por simple orgullo o de qué dirán los demás. Un buen amigo mío había sido bautizado y ahora era diácono en una iglesia bautista evangélica. Cuando reconoció que todavía no era salvo, gracias a Dios lo rectificó. Él no quiso permanecer perdido solo por el orgullo de no querer confesar que todo ese tiempo no había sido salvo. Entonces, si usted tiene dudas, si no puede asegurar que es salvo, ponga ahora su confianza en Jesús. Él pagó el precio para su salvación. Deja que el Espíritu aplique esto a su corazón. Sí, dile al Señor ahora mismo, Señor, yo no sé en qué estado estoy, soy ignorante, estoy perdido, pero te pido que sea mi Salvador. Quiero entrar en tu familia. Y tú me has dicho ya en tu palabra, y el que a mí viene, no le echo afuera. Y gracias, Señor, porque tengo confianza en esto. Amén.
Di algo así al Señor, pon su confianza en Él y del momento mismo usted habrá pasado de la muerte espiritual a la vida. Que el Señor les bendiga abundantemente, que sigan estudiando. No olviden que siempre pueden escribirme a esta dirección para pedir ya veo que la manera que lo puse se pone al revés en mi pantalla, pero es John Ed Fran a gmail.com. John Ed Fran a gmail.com. Y ya pondré en los apuntes abajo, en los comentarios abajo. Y me puede escribir a aquella dirección, poniendo la suya, y yo les enviaré los apuntes de esta lección y de cualquier lección anterior si quiere. Que el Señor les bendiga abundantemente.